Vamos de nuevo. ¿Cómo les va? Estamos en el penúltimo encuentro de práctica solidaria. Encuentro, webinar, charla, espacio de reflexión, de conversación, de detenernos a pensar unos momentos. Les doy la bienvenida a todos. Somos muchos, muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos en esto. Ya me deben haber escuchado, perdón, porque por ahí se me graba el chip y repito lo mismo, pero para los que no me escucharon, les aviso que no está el chat habilitado porque somos muchos, y la verdad es que se arma despelote. Vamos a habilitar el chat cuando los invitados así lo deseen. Y si no, vamos a habilitar el chat para preguntas que se puedan hacer después de la exposición de los invitados. Para poder disfrutar de esta hora y media, en realidad hora y media en la que vamos a estar, les sugiero que hagan clic en el botón superior derecho que dice vista del hablante, así como que no se distraen con tantas cosas. La verdad que eso está bueno. Para no distraerse, y en la misma línea va el chat. Para no distraerse, no lo tenemos al chat habilitado ahora. Mi nombre es Mercedes Panoso, yo estoy acompañando la práctica solidaria hace muchos años en todas las modalidades de estudio que tienen desde la universidad, y esta pandemia nos puso en situación de pensar cómo podíamos hacer para acercarles experiencias de organizaciones a nuestros estudiantes. Pero no solo por la experiencia que tiene la organización, sino por el camino recorrido, por la reflexión que hace, por el entendimiento que tiene del territorio, del tema que abordan, del objetivo que tienen. En todos estos días venimos hablando de muchos temas vinculados con la práctica solidaria. Hablamos de prejuicio, hablamos de oportunidades, hablamos de derechos, hablamos de el otro. Y el día de hoy, y como si todo estuviera armado, vamos a hablar de desafíos, ¿no? Si ya estuvieron en alguna charla, van a sentir conmigo que justamente la palabra desafíos era una palabra que nos viene rondando, ¿no? ¿Qué es esto de los desafíos? ¿O a qué nos tenemos que desafiar? ¿A qué nosotros como futuros profesionales no nos tenemos que olvidar? ¿Cuáles son nuestros desafíos? Y para eso trajimos dos invitados. Por un lado, la Fundación Plurales, con Nicolás Avellaneda, y por el otro lado, desde el Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba, Alejandro Escudero. Acá voy a hacer un minuto de silencio porque algunos dirán, pero ese es mi profe. Sí, es el profe, pero creo que le vamos a hacer un paréntesis porque ahora está invitado no como profe, sino por o además de profe, su experiencia en el territorio. ¿Qué me falta decir? Me falta recordarles o avisarles nuevamente que no vamos a tomar asistencia, ¿sí? No tomamos asistencia de ningún encuentro porque si superamos la capacidad de la sala, quizá haya compañeros que quieran ingresar y no pueden. Así que no vamos a tomar asistencia. Si no me olvido de más nada, hay varios profes de práctica solidaria, además de Alejandro, acompañándome, así que
pueden ir avisándome que para darles la palabra y para que me ayuden con preguntas que podamos hacer en este espacio. Creo que no me olvido más nada para ir directamente a lo que nos convoca. Voy a invitar a Nicolás Avellaneda, de Fundación Plurales, a que esté con nosotros. Mercedes, muchas gracias. Entonces, no, por favor. Bueno, primero agradecerles la oportunidad de acá y compartir un poquito lo que hacemos. Les voy a compartir una presentación. Un segundo. Aquí. ¿Ahí están viendo? Sí, se está viendo. Por lo menos yo. Y como tenemos el poder y no tenemos la respuesta de los alumnos, voy a decir que sí. Suponemos que sí. Voy a decir que ahí sí. Está. Bueno, perfecto. Ahí veo un ok por ahí que se está viendo. Perfecto. Bien. Bueno, como les contaba Mercedes, mi nombre es Nicolás Avellaneda, soy de Fundación Plurales, soy licenciado en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política, soy de la ciudad de Córdoba, nací, estudié y trabajo desde acá. Igual las acciones y las distintas actividades que llevamos adelante en relación a la Fundación no solo se centralizan en la provincia de Córdoba, sino que trabajamos principalmente en lo que es la región del Chaco americano, en Argentina, Bolivia y Paraguay, y en los últimos años se ha ampliado a unos 7 países de América Latina. ¿Sí? Rápidamente les voy a estar contando un poquito de qué es la Fundación Plurales, cuáles son las temáticas que abordamos, y por otro lado, o intentando llevar esa charla dentro del universo de lo que hacemos en el tema de la gobernanza de la tierra centrada en las personas, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de el acceso a derechos principalmente de las mujeres, ¿sí? Que es una de las temáticas que abordamos principalmente desde la Fundación. Bueno, primero, Fundación Plurales es una organización, como les decía recién, que tiene sede en la provincia de Córdoba. Y como les decía recién, trabajamos principalmente en lo que es la región del Chaco americano, Argentina, Bolivia y Paraguay. Principalmente dentro de esa región trabajamos con las zonas rurales y rurales aisladas, con poblaciones campesinas e indígenas, y lo que buscamos desde la Fundación es generar distintas estrategias para que este tipo de poblaciones pueda acceder a los derechos económicos, sociales, políticos y culturales, principalmente, y que puedan también hacer eco de las distintas problemáticas que tienen y encontrar soluciones, sobre todo en la llegada del Estado, ¿no? Porque muchas de estas cosas, como dijimos, la idea es acceder a derechos, y los derechos tienen que estar garantizados desde el Estado, ¿no? Entonces, nuestra acción ahí es como intentar generar un puente entre esas necesidades, entre las problemáticas de esas comunidades y el acceso real a esos derechos. Tenemos 3 áreas de trabajo principales. Una es el acceso a los bienes naturales, principalmente el acceso al agua y a la tierra. Y dentro de esa área, uno de los programas más importantes que llevamos adelante es el programa Set0, Agua para el Gran Chaco, que lo que busca es generar distintos proyectos de acceso al agua para consumo, producción y saneamiento en las poblaciones rurales que les contaba recién, ¿no? Pensando en que el acceso al agua es básico para el desarrollo de cada una de estas regiones y ecosistemas. El programa Set0 es una red de diversos actores, tanto públicos como privados, también hay universidades,
y la idea es que cada una de las instituciones que se va integrando a la red pueda aportar los distintos saberes, tanto técnicos o recursos que tiene, como para poder implementar distintas soluciones, en este caso, de acceso al agua, ¿sí? Dentro de este mismo eje de trabajo de democratización de los bienes naturales, el segundo programa importante que llevamos adelante es la ENI, la Estrategia Nacional de Involucramiento, que es una plataforma de múltiples actores a nivel nacional, a nivel Argentina, que impulsan los miembros de la ILC en nuestro país. ILC es la Coalición Internacional por la Tierra, que es una plataforma que está en todo el mundo, de más de 300 organizaciones en 200 países trabajan en la ILC, donde el objetivo principal está en garantizar la gobernanza de la tierra centrada en las personas. Es decir, en poder garantizar el acceso a la tierra, pero siempre entendiendo que el rol protagónico o el poder acceder a la tierra siempre tiene que estar de la mano con entender las problemáticas y las necesidades de la población que está en el territorio, principalmente las organizaciones campesinas e indígenas. Y el tercer eje de trabajo que se comparte con el eje de democratización de bienes naturales y también con el eje de equidad de género es el programa de defensoras ambientales. El programa de defensoras ambientales también se viene ejecutando en los 3 países, en Argentina, Bolivia y Paraguay, y lo que busca es fortalecer organizaciones de mujeres campesinas e indígenas que vienen resistiendo distintas problemáticas en relación al ambiente. En algunos casos, el tema del acceso al agua, en otros, el avance de los agronegocios, por ejemplo, la expansión de la soja o del monocultivo. Vienen resistiendo problemáticas con mineras, hidroeléctricas y distintos emprendimientos que ponen en jaque o que ponen en tensión los intereses, por un lado, de las empresas y por otro lado, de las comunidades que están en territorio, ¿sí? Bien, como les decía recién, lo que hacemos o lo que intentamos hacer desde la Fundación es impulsar estrategias de mediano y largo plazo para lograr cambios a nivel político a favor de la agricultura familiar, campesina e indígena. Ese es como el territorio de acción donde trabajamos, ¿sí? Y en este punto, y ya vamos a pasar al contexto, antes de pasar al contexto, la problemática de este tipo de poblaciones, les quería compartir un audio para que puedan escuchar a las distintas voces de mujeres que están en el territorio, ¿sí? Ahí les voy a, díganme si pueden, si se escucha. ¿Se escucha? ¿Alguno ok por ahí? Sí, perfecto. Mi nombre es Lourdes Miranda Tiguayo. Mi nombre es Beatriz Débora Sajama. Eu sou Elisa Urbano Ramos. Mi nombre es Silvia Cruz. Mi nombre es Blanca Julia Astún Mejía. Mi nombre es Guadalupe Flores Chiapas. Mi nombre es Josefina Tunqui. Soy la gobernadora suplente del Cabildo Indígena Zenú Tierra Santa. Integro el grupo de mujeres defensoras ambientales. El extractivismo en nuestras tierras produce daños ambientales irreversibles. Me involucré en el movimiento para defender derechos humanos y de la madre tierra desde hace 14 años hasta la fecha de hoy. Acá nos encontramos amenazados por proyectos mineros que se practicarían a cielo abierto. Venimos luchando contra una empresa minera irresponsable que contamina ríos y las instituciones del Estado que permiten este daño ambiental. El peligro de morir por una catástrofe o por la contaminación ambiental es un hecho. Desafortunadamente he tenido que ver también muchas madres llorando a sus hijos porque salen con enfermedades de pulmonías respiratorias. Me ha tocado ver cómo han ido poco a poco dañando los ríos, cómo han matado peces, cómo han dañado el aire, Toda esta megaproducción contamina nuestro barrio. Muertes por leucemia,
cáncer de intestino, cáncer de... Quero denunciar as violações de direito, primeiro contra o meu povo Pancararu, com várias lideranças ameaçadas, inclusive mulheres, pela luta do território. Está en una defensa sobre el tema de los pasivos ambientales que dejan las petroleras y que tienen todo el permiso del gobierno para actuar y no dejar nada a la gente de la comunidad, alterándole así su medio de vida, su medio social, su medio ambiental, ¿no? Entonces, y no tienen justicia. En este mismo momento nos disgusta lo que están haciendo las empresas. Una mina de carbón está explotando sin todavía tener licitaciones de Ministerio de Minas. Cuando vayan a sacar ese carbón, la primera comunidad afectada va a ser la de nosotros, principalmente por el daño de las vías, el medio ambiente. Por el daño de las vías, el medio ambiente. El extractivismo opera mediante el saqueo y la apropiación neocolonial, que afecta de manera particular la vida de las mujeres. 15 mujeres para trabajar sobre el cuidado del medio ambiente en nuestro territorio. Hemos involucrado para defender derechos desde los pueblos, desde los territorios, hacia ese saqueo que el Estado y empresas transnacionales hacen en el país. En muchas ocasiones nos hemos movilizado contra estas instituciones cuestionadas. Somos perseguidas, somos criminalizadas, hemos sido encarceladas. Es una violación a los derechos humanos al atentar contra nuestra vida. Nos ha expuesto al peligro la salud y la vida de los pobladores. Nos oponemos a ser sacrificados. Seguimos trabajando para defender el ambiente en nuestro territorio y poder hacer respetar nuestros derechos humanos. Y así vamos luchando cada día. Mi defensa territorial es en cuidado de la naturaleza, el medio ambiente de toda mi comunidad. Cuidamos la vida. Bien. Ahí vuelvo a la presentación. Un poquito el audio que les estaba compartiendo, les cuento, son más de 10 mujeres que son defensoras ambientales de Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Guatemala, Brasil, Nicaragua. Son mujeres que, como dicen en el audio, le vienen poniendo el cuerpo a cada una de estas problemáticas que recién comentaban o que recién escuchaban y que las atraviesan tanto en el cuerpo como mujeres, como en el cuerpo territorio, ¿no? En esas dos dimensiones del territorio. Y claramente esto tiene que ver con el contexto, perdonen, les quiero mostrar, ahí está. Con el territorio, con el acceder a la tierra y el territorio, ¿sí? Para estas comunidades campesinas e indígenas de una gran y un extenso territorio de nuestra América Latina, ¿no? El acceder a la tierra implica los recursos para poder sobrevivir, implica el acceso a la alimentación, implica el poder desarrollarse como familias, como organizaciones, como comunidad. El acceso al agua no es solamente el acceso al agua para el consumo, es también el acceso al agua para la producción. Y en cada una de estas cosas, como vemos acá en la presentación, está la palabra derechos. Cada una de estas cosas implica acceder a derechos a los que todos y todas deberíamos acceder y que claramente en este tipo de comunidades está siendo vulnerado. Y no solamente vulnerado, sino que también, como contaban las propias compañeras, muchas veces por ponerse al frente de este tipo de luchas son criminalizadas, son perseguidas, son encarceladas. Tal vez en Argentina conocemos pocos casos
o no es algo que se sepa tanto, pero realmente en América Latina, principalmente en América Central, la criminalización de las y los defensores de derechos humanos y principalmente de los derechos ambientales es una realidad cruda, fuerte y que viene en aumento, ¿no? Hay un dato que solemos citar siempre las organizaciones sociales que estamos en el tema, que es el informe de una organización internacional que se llama Global Witness, que nos muestra la cantidad de asesinatos que hay a nivel mundial en relación a crímenes en relación a derechos ambientales, y América Latina viene liderando, lamentablemente, ese informe, ¿no? Entonces, ahí como que podemos entender un poquito más que esa problemática realmente es importante en cada uno de estos países y de estas organizaciones y de estas comunidades. La pandemia, como vemos acá, en relación al contexto, también ha tenido un fuerte impacto en estas comunidades. Son comunidades que normalmente están aisladas, son comunidades que normalmente tienen dificultades para poder conectarse con las grandes ciudades, no tienen acceso a internet, no tienen electricidad, digamos, ese tipo de acceso a bienes que muchas veces tenemos nosotros, son más complejos en este tipo de comunidades. Y la pandemia vino a poner en evidencia justamente que el acceso a la salud, el acceso a la conectividad, el acceso a la educación se ve restringido y realmente pone en una situación de aún más vulnerabilidad a este tipo de territorios. En relación acá principalmente, la idea es contarles cuáles son algunos de los conceptos que van surgiendo de todo este contexto. El tema de la seguridad, tanto la seguridad alimentaria, que tiene que ver con este acceso a los bienes naturales, al agua, al poder producir y al poder llevar adelante una vida digna para este tipo de comunidades, como también la seguridad en relación a la propia seguridad de las personas y de las defensoras ambientales, ¿no? El cambio climático y cómo esto viene afectando a este tipo de comunidades, cada vez más se nota, y sobre todo en este territorio, las épocas de sequía y un mes al año en donde se generan grandes lluvias, ¿no? Se concentra la época de lluvia cada vez en menor tiempo y eso genera inundaciones. Entonces, la misma problemática del acceso al agua la vemos desde el lado del no acceso y del excedente, ¿no? Y cómo eso nos impacta y cómo les impacta en estos territorios de forma importante todos los días. Y dos temas centrales que son el tema de la justicia de género y la justicia ambiental, que claramente van cruzando cada una de estas problemáticas, van cruzando el territorio de una forma importante, ¿no? Es lo que decíamos al principio, cuando hablamos de las problemáticas ambientales, cuando hablamos de este tipo de territorios, hablamos del territorio como el cuerpo de las personas, ¿sí? Esta justicia de género, la justicia en relación al acceso a los derechos para las mujeres, y también el territorio como espacio donde vivimos, el espacio donde habitamos. Desde la Fundación Plurales, ¿cuáles son las acciones que venimos impulsando? ¿Cuáles son las acciones de trabajo? ¿Y cómo vamos abordando estas distintas problemáticas? Bueno, principalmente, como les decía recién, trabajamos en distintas redes que abordan estos temas. Cada una de las redes que les presenté al principio, tanto la ENI como el programa SET0 o el programa de defensoras ambientales, aborda una de estas problemáticas, una el acceso al agua, otra el acceso a la tierra y el territorio, y otra la posibilidad de fortalecer a los grupos de mujeres en su territorio. Entonces podemos destacar como acciones o estrategias principales de trabajo que venimos trabajando siempre el fortalecimiento de los grupos de defensoras ambientales, que creemos que las mujeres y los grupos que van conformando en cada uno de los territorios son básicos para poder salir de esta problemática. Es necesario fortalecer esas organizaciones de base para que realmente puedan tener cada vez más voz y más capacidad de diálogo y de participación en las tomas de decisiones en relación a sus propios territorios. Por
Por eso en un principio hablábamos de esto de la gobernanza de la tierra centrada en las personas, ¿no? Esa capacidad que tienen estas organizaciones, esta capacidad que tiene el territorio de poder tomar decisiones sobre la forma en que quieren vivir y sobre los distintos tipos de desarrollo que quieren para cada una de sus territorios. El acceso a las tecnologías, nosotros hablamos siempre como el acceso a las tecnologías para la inclusión social, tecnologías que ayuden a estas comunidades realmente a solucionar sus problemáticas. Entonces, desde los distintos programas que les mencionaba recién, favorecemos distintos tipos de capacitaciones. Uno importante es, por ejemplo, aquí como en la foto están viendo, este grupo de mujeres que son de Paraguay, de comunidades indígenas de Paraguay, tienen atrás una cisterna para recolección de agua de lluvia. Es una cisterna que en realidad está construida, o esa foto es de Santiago del Estero, ¿sí? No son de, o sea, las mujeres son de Paraguay, pero están en Santiago del Estero, y el por qué, el hecho es que hemos intentado que estos distintos grupos de trabajo con los que vamos articulando puedan visitar, conocer y aprender de las distintas estrategias que van llevando otros grupos de mujeres en cada uno de los territorios. En este caso son grupos de Paraguay, comunidades indígenas, como les decía, que vinieron a Argentina el año pasado a conocer la experiencia de una organización campesina en Santiago del Estero, entre otras, el Frente de Mujeres de Salado Norte, que sé que estuvo presentando semanas atrás parte de la experiencia de lo que vienen haciendo. Bueno, en este caso la foto grafica lo que nosotros le decimos una ruta de aprendizaje, que es permitir que los distintos saberes de los tres países se vayan compartiendo, se vayan difundiendo, y en ese difundir es aprender de las experiencias que viene desarrollando cada uno de estos grupos. Esa cisterna es para recolectar agua de lluvia, como les decía recién, y la particularidad que tiene es que las mismas personas aprenden a construirla. En 3 días pueden desarrollar cada una de esas cisternas, que tiene capacidad de acopio de unos 16.000 litros. Eso les alcanza más o menos para unos 3 meses de acceso al agua a una familia común de 4 o 5 personas. Y en la medida en que se utiliza con eficiencia, tal vez alcanza por un poco más. Ese es uno de los tipos de tecnologías que llevamos al territorio, pero la idea siempre también tiene que ver con esa otra palabra que aparece abajo, que es adaptación. El poder generar distintas estrategias de adaptación frente al cambio climático y frente a las adversidades que tienen naturalmente este tipo de comunidades, ¿no? Que por un lado se encuentran las problemáticas que tienen por el mismo territorio, por las distintas inclemencias del clima, y por otro lado se les incorpora todas las problemáticas que conllevan, por ejemplo, las industrias extractivas, como escuchaban en el audio, ¿no? El cómo hacen este tipo de comunidades para poder enfrentarse a las problemáticas que genera el avance de la soja, por ejemplo, en sus territorios. La última acción siempre es la comunicación, la última que ponemos por ahí en evidencia, pero nunca es la última. Siempre es necesario el comunicar, y el comunicar tanto en los medios como el comunicar y el poder llegar a los distintos espacios de toma de decisión, y por eso esta incidencia arriba. La idea es que cada uno de estos grupos pueda aprender de distintas estrategias para llegar, como decíamos, a las instancias de toma de decisión, que en general son los gobiernos locales, provinciales y nacionales, y muchas veces el gobierno, las instancias internacionales como por ejemplo Naciones Unidas. Muchos de estos grupos de mujeres defensoras ambientales se han ido formando para poder generar lo que se llama, por ejemplo, informes alternativos, que son informes que se presentan alternativos a lo que presenta el Estado ante Naciones Unidas, para poder presentar desde la propia voz y de la experiencia de las particularidades que tienen este tipo de grupos, las necesidades y problemáticas ante organismos internacionales como Naciones Unidas. Bueno, eso, un pantallazo grande y rápido de algunas de las acciones que hacemos. Totalmente a disposición para las preguntas que surjan y para seguir charlando. También tienen material que le hemos compartido a Mercedes para que les comparta a ustedes. Muchas gracias.
Impecable, Nicolás. Ni hablar de la cuestión técnica de, de los tiempos. Tengo una pregunta, como tengo el poder, te la hago yo ahora la pregunta. Te agradezco, aprovecho, hago uso del poder. Ustedes en Fundación Plurales, ¿están asesorando a empresas? ¿Trabajan con empresas para poder concientizar o abordar esta problemática? Trabajamos con empresas porque intentamos trabajar con la diversidad de actores que hay, ¿no? Dentro de esa diversidad de actores están las organizaciones de base, que son en las que nosotros hacemos foco y las que tienen como la mayor presencia en nuestros programas, pero además de eso, trabajamos siempre y en cada una de las acciones que realizamos con instituciones del Estado, porque entendemos que tienen que estar presentes también en ese tipo de procesos. Las empresas nos cuesta un poco más, pero también se incorporan. En relación, por ejemplo, y principalmente el acceso al agua, en Argentina tenemos una alianza fuerte desde el programa Set0 con la empresa Villa del Sur, principalmente con el tema de acceso a agua y el tema de las cisternas. Lo hemos estado trabajando en conjunto con ellos en el norte de Córdoba, en Santiago del Estero y en La Rioja, por ejemplo. La cisterna que veían recién en la foto, esa experiencia estuvo financiada, parte del financiamiento, por ejemplo, vino de la empresa, ¿sí? Villa del Sur. Es difícil porque también hay empresas, bueno, más complejas, como por ejemplo mineras, en donde entran como en conflicto de intereses, como estábamos hablando recién, como ¿no? lo escuchamos. Entra muy en juego esa lucha de poder en territorio, entonces se hace como un poco más difícil, pero sí intentamos sumarlos a la mesa. Son un actor que si lo dejamos de lado, tampoco estamos logrando un desarrollo sustentable, ¿no? en lo que va a ser este territorio. Claramente, las empresas juegan un papel importante en esto, tanto para lo negativo como para lo positivo. Así que sí, son pocos los casos, pero de a poco se van sumando. Perfecto. Si está todo en orden, me parece que podemos respetar el esquema pactado, que pasemos ahora al próximo invitado y les pido a todos los alumnos y alumnas que están acompañándonos que anoten en un papel la pregunta. Yo también ya me anoté 2 que las voy a dejar para después. Y si me permiten, vamos a pasar con Alejandro Escudero Salama. ¿Estás por ahí? Bien. Estoy. Ahora, perfecto. Lo único que voy a decir que justamente el tema que nos convoca es hablar de los desafíos y claramente Nicolás nos apuntó una lista bastante preocupante, ¿no? por la huella que deja. Y nada, quiero saber quién sos. ¿Qué haces? ¿Yo? Sí. Bueno, ante todo, buenas tardes. Y como dijo Mecha al comienzo, más allá de esta invitación particular, soy profe hace un tiempo de esta materia, de esta hermosa materia, y seguramente algunas y algunos de ustedes hoy están esperando mi respuesta en el Canva. Así que bueno, no. Contento por también esta iniciativa de adaptarnos a la situación de COVID y seguir pensando en otras estrategias de comunicación como están siendo estas. Y si bien no pude seguir todas, sé cómo han ido sucediendo y bueno, y han sido muy ricas en exposiciones y contenidos, así que bueno, hecha esta aclaración,
contarles quién soy. Además, estoy a cargo de la dirección, soy abogado, estoy a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Soy docente no solo de esta casa de estudios de la Siglo, sino también de la Universidad Nacional de Córdoba. También estoy en el Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba como director de la Comisión de Acceso a la Justicia y Abogacía Pro Bono, que en realidad es la Comisión de Responsabilidad Social de la Abogacía. Y bueno, y también tengo una alta vocación por los derechos humanos. Recién escuchaba la exposición de Nicolás. Y también, digo, el trayecto de la práctica creo que constantemente nos sitúa en esto de los desafíos que como sociedad tenemos y también como individuos integrantes de esta sociedad, ¿no? Y en ese sentido, yo le decía a Mecha, che, qué título tan potente para esta convocatoria como Desafío de la Humanidad, ¿no? Era un título que puede abarcar todo, pero ya el título para mí implicó un desafío. Pero bueno, era... Te lo achiqué. Ah, no lo vi, perdón. Sí, desafíos, dice ahora. Ah, dice desafíos, bueno. Bueno, y digo esto, no solo compartir parte del conocimiento que uno fue incorporando y que la práctica ha sido parte de este conocimiento, ¿no? Porque es una acción federal de la universidad que nos acerca a los distintos territorios y a las distintas provincias con problemáticas y realidades distintas. Así que, bueno, también este proceso de formación en derechos humanos me lo ha permitido esta materia y también lo quiero reconocer y destacar. Y por ende me lo han permitido ustedes, ¿no? Y para ya ingresar en el tema y tratar de hacer foco en esto, la invitación fue a hablar de las diversidades, ¿no? Y de las diferencias que nos caracterizan, si se quiere, como personas. Y parte de lo que, conectando esto con lo que se ha pedido en la práctica y con lo que se pide, es identificar alguna problemática que esté sucediendo en el territorio, ¿no? Y también en esa identificación pensar en a quién impacta no solo esta problemática, sino todas las situaciones que van sucediendo cotidianamente, ¿bien? ¿Quiénes son las personas que se van viendo más afectadas, ¿no? Y siempre, lamentablemente, terminan siendo los mismos grupos de personas o los mismos colectivos, ¿no? Y esto nos hace hablar de personas o colectivos, ¿no? En situación de vulneración o vulnerables. Y el lenguaje y la forma en que decimos las cosas para mí es importante. Y yo invito aquí la primera reflexión en torno a de qué hablamos cuando hablamos de personas, ¿bien? O colectivos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, ¿bien? Me detengo en esta palabra de vulnerable o vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque es correcto hablar de esta manera, es correcto referirnos a personas que por distintas circunstancias, tal vez el impacto de ciertas situaciones les producen más daños que a otras. Bueno, entiendo que estas palabras encierran en algún punto una trampa. ¿Por qué? ¿Y a dónde voy con esto? Decir que una persona o que algo es vulnerable, ¿no? Es decir que es susceptible o que tal vez puede sufrir un daño. En cambio de hablar de vulneración o de vulnerar, la palabra vulnerar significa herir, producir un daño a otro, ¿no? Es muy distinto de decir que Juan dañó la dignidad de Pedro a decir que Pedro es vulnerable. Y esto tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque según la forma en que le digamos, también va a ser distinta la solución que encontremos a esa problemática. De decir que una persona es vulnerable, tal vez es pensar que esa es parte, que esa es la esencia de la persona, ¿no? Digo, ¿las personas nacemos vulnerables o hay un contexto en el que nacemos, bien, que nos produce una vulneración, bien? Entonces creo que ordenar la forma en que decimos o que nombramos a las personas que se encuentran por distintos motivos en situación de desventaja, me parece que cambia. Y ese cambio es importante, ¿por qué? Porque si yo digo que Juan produjo un daño a Pedro, yo sé cuál es el sujeto activo y el sujeto pasivo, es decir, quién produjo el daño a quién, cuál es la causa y cuál es el efecto, y por ende puedo encontrar la solución. Distinto a que digas que Juan es vulnerable porque
me sitúo bien en la víctima y no en quién le produjo el daño a esa víctima. Entonces, en este orden de cosas, digo, primero está la vulneración siempre, primero está el daño siempre. Después, producto de esa vulneración, las personas nos podemos volver vulnerables. Es decir, nadie nace vulnerable. No es un rasgo característico de las personas o de los grupos de personas ser vulnerables. No, sí sufrimos vulneraciones por distintos motivos, ¿bien? Y a partir de esa vulneración, sí, tal vez nos volvemos vulnerables. Pero hay que aclarar que los contextos, tal vez en donde desplegamos nuestras vidas o nuestras vivencias, pueden ser contextos de mayor hostilidad, de mayor vulneración, y eso nos puede hacer más vulnerables. Pero en eso, también es decir, todas las personas somos igualmente vulneradas, a todas las personas una misma situación nos va a producir el mismo impacto o el mismo daño, y me parece que acá es importante hacer la distinción en estas cosas que nos hacen diferentes, ¿bien? Y después indagar si eso que nos hace diferente constituye o no la base para discriminar o para tratar igual o no tratar igual. Cuando hablamos generalmente de personas vulneradas en sus derechos, ¿no? Personas a las que se le ha producido daño, hablamos de personas que se encuentran en distintas situaciones previamente identificadas. Y así podemos decir que como colectivos o personas en situación vulneradas, tenemos desde mujeres, desde personas migrantes, desde personas LGBT, desde personas adultas mayores, bien, desde personas con discapacidad. A todo este grupo de personas se las coloca en esa situación, bien, insisto, es poder identificar cuál es la causa estructural de ese problema, nos va a permitir encontrar la solución y encontrar respuestas transformadoras. No situarnos en quién es la víctima, sino qué es lo que causa, cuál es la causa de esos problemas que producen la vulneración y que luego sí, tal vez nos dejan a las personas más vulnerables, más expuestas, es decir, con la posibilidad de que esa misma situación nos haga mucho más daño que al resto de las personas. Es decir, a todo este grupo de personas que yo nombré, generalmente en este contexto, bien, que vulnera, están mucho más expuestas a sufrir los mismos daños, a sufrir, el mismo impacto que un hecho puede producir, ¿bien? Entonces, identificar esto es importante y por eso digo que también es importante la forma en que lo presentamos y la forma en que lo nombramos, ¿no? Para poder encontrar respuestas transformadoras y soluciones a estos problemas. Por otro lado, estas características nos hacen decir que nos hacen hablar de la diferencia. Hay cosas que nos hacen diferentes, cosas que son parte constitutiva de nuestra identidad como algo global, como algo macro, ¿bien? Ser mujer, ser migrante, ¿bien? Creer o no creer en algo, ¿bien? Tener o no tener una discapacidad. Todas estas cuestiones o estas circunstancias definen nuestra identidad, nos hacen saber quiénes somos y también decir quiénes somos. ¿Somos diferentes? Sí, no hay persona igual a otra. Si hay una característica que nadie puede modificar, que somos, bien, totalmente diferentes. No hay algo que nos haga igual. Sí hay cosas que tenemos en común. Seguramente las personas tenemos muchas cosas en común, pero nuestra esencia justamente es ser distintos, es ser diferentes. Cuando muchas personas por ahí tienen muchas cosas en común que hace que la sociedad los lea o los identifique como diferentes, bien, tenemos que identificar qué pasa cuando nosotros identificamos a ciertos grupos de personas como diferentes. Si esa diferencia que leemos o que observamos es también el criterio para tratar de manera desigual. Es decir, es también un criterio que tenemos en cuenta para que esas personas no accedan de la misma forma a los mismos derechos. Y cuando hablo de los mismos derechos, me refiero ni más ni menos que los derechos humanos, al derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, el derecho al desarrollo personal, el derecho a acceder a un puesto de trabajo en iguales condiciones de remuneración. Bueno, pensar si todas esas cosas que nos hacen diferentes y que esas diferencias tienen una génesis, en algún momento alguien dijo que somos diferentes, ¿bien? Constituyen la base para tratar de manera desigual. Ese es como el primer interrogante que pongo. ¿Por qué? Reconocer la diferencia me parece que es un objetivo. Ahora, identificar cuándo esa diferencia es criterio para tratar desigual es el otro desafío, porque eso existe. Hay una realidad que hace, si no, pensemos,
hoy las mujeres, quienes se identifican como mujeres en esta sociedad, acceden de la misma manera a todos los derechos, las personas migrantes acceden de la misma manera a todos los derechos, las personas LGBT acceden de la misma manera a los mismos derechos humanos que el resto, las personas con discapacidad. Insisto, cuando digo que acceden, me refiero a un acceso real y efectivo. ¿Por qué? Argentina, en muchos aspectos, se caracteriza por ser un país igualitario. Un país igualitario en términos de derechos, en términos de derechos humanos. Cuando digo un país igualitario, es decir, un país que ha reconocido derechos a las personas, que ha reconocido que era necesario establecer normas que contemplar ciertas situaciones de desventajas, ¿bien? ¿Para qué? Para corregir justamente esas discriminaciones. Existen leyes a favor de las personas LGBT, existen leyes a favor de las personas con discapacidad, existen leyes a favor de las mujeres, y así existen leyes a favor de las personas adultas, ¿bien? Existen leyes a favor de las personas migrantes. Esto implicó un reconocimiento, es decir, un reconocimiento legal, es decir, un reconocimiento formal. Ahora, entre eso que dice la ley y la realidad, ¿qué observamos? Hay una cosa que dice la ley y otra que nos dice la realidad. Esto nos demuestra que hay una brecha entre eso que dice la ley y la realidad. Es decir, no todo lo que dice la ley lo vemos traducido en la práctica. ¿Bien? Y esa brecha tiene causa, tiene algo que hace que no suceda. En esto de lo que yo les decía, identificar la causa, ¿bien? Y el efecto, identificar quién es el actor que produce ese daño, ¿bien? Para poder encontrar una solución transformadora. Entonces, en ese sentido, esta brecha, esta distancia entre lo que dice la ley, entre lo que se reconoció como derecho humano, entre lo que se reconoció como una norma que iba a reducir esas brechas o iba a reducir esa desigualdad, bien, me parece que todavía hay un largo trayecto para que eso que dice la ley y que nosotros le decimos es una igualdad formal, se transforme en una igualdad real. Esa brecha, como desafío, ¿qué podemos hacer cada uno y cada una de nosotras y nosotros para achicarla? Es un gran desafío. Y creo que existen distintas responsabilidades. Los gobiernos, obviamente, tienen mayor responsabilidad que cada uno y cada una de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Ahora, a cada uno de nosotros nos toca una responsabilidad. ¿Qué hacemos para achicar esa brecha? Para que eso que dice la ley también sea realidad. Esa brecha existe por diversos motivos. En algunos casos, y digo, cuando ya existen normas, no. En algunos casos porque se desconocen la norma, en algunos casos porque no sabemos que existen leyes que reconocen esos derechos. Pero en otros casos, esta brecha existe aun cuando las personas conocen que existe la legislación, aun cuando se sabe que las personas con discapacidad tienen derechos, que las personas LGBT tienen derechos, que las mujeres tienen derechos, que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre y libre de prejuicios y de violencia. Bueno, hay gente que desconoce que existen esas normas, pero hay gente que las conoce, pero no obstante eso, no se aplican. Para que eso suceda, digamos, cada vez que se sanciona una ley, no produce inmediatamente un cambio cultural. Es decir, lo que dice la ley no es que mañana ya lo vimos reflejado en la práctica. Eso implica un proceso que le denominamos ese proceso de cambio cultural, hacer realidad lo que dice la ley. Ese proceso de cambio cultural lo vamos construyendo juntos, entre todos y todas, y me parece que ese es un gran desafío, lograr que lo que la legislación diga y lo que se reconoció como derechos sea una práctica, ¿no? Y creo que cada uno tiene una responsabilidad en ese sentido. Luego, situándome y justamente también para aterrizar estos conceptos, porque les hice como una aproximación, si se quiere, conceptual, de un análisis de la realidad o de nuestra realidad. Ahora, voy a tomar un aspecto o un punto de ese grupo de personas en situación de vulneración de sus derechos. ¿Para qué? Para a partir de eso analizar bien y mostrar ejemplos concretos, ¿no? Voy a tomar agua. Bien, ¿y en quién me voy a detener? Y aquí voy a utilizar tal vez un poquito una presentación. ¿Y por qué utilizo esto, no? Porque creo que es un tema que está en agenda, es un tema que no solo nos posibilita mirar esa realidad de otra manera, creo, a partir de hablar de esto, sino también porque me parece que muchas de las desigualdades, bien,
se originan por ahí en estas diferencias, que hay un momento en la vida, bien, hay un momento en la vida que alguien dice, nos divide en dos, que alguien dice, nos separa. Bien, y esa separación, insisto, yo no hago ahora a priori un juicio de valor, sino que digo, ¿qué implicó esa separación? Y cuando digo qué implicó esa separación, me refiero a aquel momento en que cuando nacimos, alguien nos dijo, por aquí están los varones y por aquí están las mujeres. Varón es aquel que tiene pene, mujer es aquella que tiene vulva o vagina. ¿Esto quién lo dijo? La medicina. Cuando nacimos, la medicina observó nuestra genitalidad y en base a esa observación de genitalidad nos clasificó, nos dividió, dijo mujeres y varones. Esa clasificación, insisto, no hago un juicio de valor, pero pensemos qué encierra o qué supone, bien, ¿por qué? Porque cuando surge esta clasificación, ¿qué quiero que pensemos? ¿Qué consecuencias fue teniendo? Insisto, no hago un juicio de valoración a priori, sino digo, ¿qué consecuencias puede tener esa clasificación? Ahora, Mecha, voy a compartir pantalla, si es que me deja. Vos me tenés que habilitar como coanfitrión o ya puedo. Se supone que ya podés. Bien, ¿me avisás si ahí se está compartiendo vos? Sí. ¿Se comparte? Sí, se ve que estamos Perfecto. cerca porque yo ya la veo. Ah, bueno, genial, genial. Bien, entonces, para situarme en este grupo de personas en situación de vulneración de derechos, voy a hablar de las personas LGBT, voy a hablar de diversidad sexual y de género, y en este punto, que creo que esto que voy a decir aplica también a otro grupo de personas, digo, vivimos en una sociedad o nacimos en una sociedad que nos arrojó información y nos arroja información. Bien, esa información que nos arrojó ingresó en nosotros y esa información hace que nosotros podamos leer, hace que nosotros podamos mirar, hace que nosotros podamos nombrar. Es decir, cuando nos ingresó X información, podemos decir tal vez, ese es un animal, podemos decir, esa es una casa, podemos nombrar algo, porque esa información nos enseña algo, nos dice, nos ayuda a nombrar algo, ¿no? En muchos casos, esa información que ingresa se corresponde luego con esa realidad que observamos. Nombrar una casa, nombrar un perro, bien, nombrar ciertas cosas, a veces condice, a veces no hay error o diferencia entre eso que nos ingresó como información, bien. Pero otras veces eso no sucede. Y en esto, digo, nos ingresa mucha información, esa información ingresa como saber, ahora ese saber no implica necesariamente conocimiento. Cuando digo conocimiento, no me refiero a hacer un máster o un doctorado en algo, sino que ese saber que no implica conocimiento ingresó en nosotros, quedó ahí instalado y se instaló como prejuicio. Y cuando digo se instaló como prejuicio, digo, nos hace poner ciertos lentes, que a través de esos lentes miramos cierta realidad, nombramos cierta realidad y practicamos también en torno a esos lentes. Ahora, solo es lo que sabemos, tal vez no es lo que conocemos, tal vez existe una diferencia entre eso que decimos que sabemos y en lo que conocemos. Y es importante dar ese paso de saber a conocer, insisto, no hay que hacer una maestría en esto, sino justamente identificar por qué sucede esto. Mucho de eso que ingresa y queda instalado en nosotros y nosotras como saber, y que le podemos nombrar como prejuicio, ¿por qué decimos que se constituye en prejuicio? Porque muchas veces eso quedó en nosotros y no pasó por nuestro filtro de la razón. Es decir, no razonamos a veces lo que decimos, lo replicamos, lo decimos y no lo pensamos. Y insisto, esto produce consecuencias, ¿no? Porque si nosotros seguimos nombrando algo y cuando lo nombramos no se corresponde con la realidad, va a producir consecuencias y no son las consecuencias, insisto, que debería producir. Entonces, en relación a la diversidad sexual, nos ha pasado esto. Nos ha ingresado conocimiento, bien, sobre esta temática, nos ha ingresado saber, perdón, sobre esta temática, y ahora, ¿de qué hablan? Esta es la pregunta. Personas LGBT, bien. Yo generalmente en las exposiciones presenciales voy preguntando esto y me van respondiendo. Obviamente que aquí, lamentablemente, esto va a ser imposible. Cuando yo voy diciendo a qué hace referencia la L, me van respondiendo y esto genera un diálogo en las audiencias. En este caso no va a poder ser, pero yo voy haciendo referencia. ¿A qué hace referencia lo LGBT? Les va a ir apareciendo en la pantalla a qué hace referencia, ¿no? Todas estas letras que en virtud del cual nombramos a personas, bien, son categorías. Insisto,
también acá hago una aclaración. Si yo digo lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queers, hablo referencia a lo LGBT, hago referencia a la diversidad sexual, bien, pero acá estoy usando categorías, es decir, nombro a una persona y suelo caer en la trampa de que si yo digo que una persona es lesbiana, bien, la miro solo a través de ese lente. Si digo que una persona es gay, la miro solo a través de ese lente. Insisto, las categorías, al menos yo las presento así, que utilicemos la para acercarnos a la temática, no para que se conviertan en nosotros aquellos lentes, los únicos lentes para mirar a la persona. No esencialicemos esta mirada en que una persona es lesbiana y nada más que eso. Esto es parte de su identidad, es una parte seguramente importante, pero la persona tiene una identidad global que excede a su orientación sexual o a su identidad de género. Las categorías son importantes para conocer. Nosotros y nosotras conocemos a través de la categoría, ¿bien? Esto nos permite distinguir cuando una cosa es blanca, cuando una cosa es negra, cuando algo es normal o anormal, cuando es algo sano o enfermo, ¿bien? Utilizo justamente estas categorías que están en el imaginario social, que son categorías dicotómicas en general. Nosotros aprendemos de manera también dicotómica. Lo blanco, lo negro, lo público, lo privado, lo normal, lo normal, lo sano, lo enfermo, y así tenemos infinidad de categorías dicotómicas. Pero, ¿qué es importante? Que estas categorías no se transformen en etiquetas. Cuando digo etiquetas, es decir, no miremos a la persona solo a través de esto. Ojalá algún día no sea necesario, insisto, nombrar a las personas o decir que una persona es LGBT, ¿bien? ¿Por qué? Porque en ese momento seguramente no será necesario decirlo porque las personas LGBT habrán accedido a sus derechos, ¿bien? Y a los mismos derechos que tenemos todas las personas, sin ninguna barrera existente a causa de o su identidad de género, o su orientación sexual, o su corporalidad. Hoy, ¿por qué es necesario nombrarlo? Justamente por eso, porque las personas, bien, por ser LGBT, no acceden de la misma manera a los mismos derechos humanos que el resto de las personas. Esto, lamentablemente, es una realidad, y digo, una cifra alarmante y triste. Las personas trans, por el solo hecho de ser trans, hoy tienen una expectativa de vida de 35 a 40 años. Pensemos, ¿conocen otro grupo de personas que por solo su identidad tengan esa expectativa de vida? Y esto tiene una explicación, ¿no? Entonces, ojalá no siga siendo necesario usar estas categorías para aproximarnos a la temática, sino que el día de mañana podamos dar ese paso, bien, que el paso que nos pide constantemente tener una mirada de derechos humanos. Y yo digo esto de las categorías, ¿está presente en nosotros o no? Y les presento o les pregunto lo siguiente. Supongamos que hoy esta charla se daba de manera presencial en el auditorio del siglo XXI o en un auditorio X, estábamos cara a cara, yo ingresaba a la sala o ingresaba una persona como yo, vestida de pelo corto, con camisa, corbata, traje. Ustedes estaban esperando que comience, paso yo por el escenario y me voy. Si yo les preguntara, o alguien les preguntara a ustedes, ¿quién pasó? Y ustedes no me conocen, porque ni sabían que era el profe del siglo XXI, nadie les había dicho quién iba a venir, pero vieron que alguien pasó por el escenario con pelo corto, traje, corbata, etc. ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién pasó? Generalmente, la respuesta que sigue esto es pasó un chico, pasó un varón, pasó un hombre, ¿bien? En ese acto, ¿estamos categorizando? Sí. ¿Quién nos hace decir que pasó un hombre? La información que a nosotros nos ingresó, que los hombres se visten, ¿bien?, con traje, que usan corbata y tienen pelo corto. Eso responde, eso es saber algo o conocer algo. Realmente, ¿ustedes saben si soy o no soy un hombre? ¿Saben cuál es mi identidad de género? No la saben. Pero algo les hace decir que les podría haber hecho decir que pasa un hombre. Insisto, estas categorías las tenemos instaladas aunque no nos demos cuenta. Es decir, categorizamos. Y la primera categorización que hacemos como personas, a las personas, generalmente es en relación a su género, a lo que suponemos que es su género. Imaginémonos otras hipótesis. Si vamos al kiosco y estamos en una cola y alguien pregunta quién sigue y respondemos, sigue el chico, sigue la chica. ¿Por qué? Porque hacemos una lectura de su corporalidad, de su vestimenta, etcétera, etcétera, y suponemos. Bueno, en esa suposición asignamos un género. ¿Todas las veces le acertamos? No lo sé. Cuando le acertamos no hay problema. Ahora, cuando no acertamos, sí aparecen los problemas. Insisto, tal vez en un kiosco no se produce esa vulneración o ese daño,
pero en otros aspectos sí se produce, en otras situaciones sí. No reconocer o no respetar la identidad de género de una persona o su orientación sexual produce daño, sobre todo cuando esa es la base, insisto, para discriminar y para que la persona no pueda acceder a los mismos derechos de la misma manera. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? E insisto, esto no pensemos que, si yo digo esto estoy haciendo las cosas mal. No. Esta charla me parece que, al menos como desafío, yo le planteo en este sentido. Pensemos, esto que yo utilizo como metáfora, de decir que nos ingresa información, se queda ahí como un saber, se queda como un saber que le podemos nombrar como prejuicio, y eso hace que esos sean nuestros lentes. Para mirar la realidad, para hablar, bien. Pensemos si tenemos esos lentes, si en nuestra cotidianidad los usamos, y si eso nos determina a hablar, a nombrar y a practicar de determinada manera. Me parece que esa es la invitación. Si lo hemos hecho, creo que me parece que por ahí va el desafío. Entonces, cuando hablamos de lo LGBT, bien, también es importante decir que hablamos de personas. Y hablar de personas es hablar de titulares de derechos humanos y los mismos derechos que les corresponden a todos. ¿Por qué? Porque aquí a veces nombramos a las personas LGBT como comunidad LGBT. Y ahí también hay otra trampa en el lenguaje. ¿Por qué? Porque comunidad da cuenta de que las personas tienen muchas cosas en común. Y tal vez las personas LGBT, lo único que podríamos decir que tienen en común o es su orientación sexual o su identidad de género. Yo no sé si viven en el mismo barrio, si es que creen en algo, si creen en lo mismo, etcétera, etcétera. No sé cuál es su origen étnico, muchas cosas las desconozco. Entonces, es importante hablar de personas, insisto, para que ojalá esto también implique que el día de mañana dejemos de usar estas categorías porque ya no son necesarias para que las personas accedan a los mismos derechos. Hablar de LGBT es hablar de personas, como dije hace un rato, pero es hablar justamente de diversidad sexual, de género y corporal. Acercarnos a esta temática implica al menos tener una noción de que hablamos de estos tres tipos de diversidades, ¿bien? ¿Y qué tenemos que distinguir acá? Insisto, estamos hablando de lo mismo, estoy nombrando lo mismo, pero no estoy diciendo lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Hablar de LGBT es hablar de diversidad sexual, de género y corporal. Hablar de identidades de género, de expresiones de género, de orientaciones sexuales y de corporalidades diversas es hablar de lo LGBT y es hablar de diversidad sexual, de género y corporal. Ahora, las cuatro nociones conceptuales que ustedes están viendo acá, o los cuatro títulos, no son lo mismo. Es importante reconocer y saber que no significan lo mismo, que son independientes unos de otros, y eso creo que nos va a permitir justamente tener una mirada respetuosa y acercarnos a conocer y no solamente a hablar por ese supuesto saber que se quedó instalado en nosotros como prejuicio. Estos lentes que yo les comenté hace un rato son un paradigma, es decir, nos hacen enfocar o mirar de determinada manera. Y tienen un nombre. Yo les doy este nombre, ¿bien? Y cuando les doy este nombre, lo voy a explicar ahora qué significa que suponemos que algunas personas, no voy a generalizar, miramos desde este lugar. Y de esto se trata también la invitación. Imaginémonos si cada uno y cada una de nosotros y nosotros estamos mirando o no desde este lugar esta realidad social. ¿Bien? Insisto que también esto nos ayuda a mirar otras realidades o a otros grupos de personas excluidas o vulneradas en sus derechos. Cuando hablo del binarismo sexo-genérico como algo que es parte de esta matriz o de este paradigma, me refiero a lo que les dije al comienzo. Las personas cuando nacen, la medicina nos clasifica en dos y dicen varones y mujeres. Aparece una clasificación dicotómica donde por un lado están las mujeres y por otro lado están los varones. ¿Bien? En esto, la medicina lo hace solo en principio teniendo en cuenta un solo criterio, observando la genitalidad. No hay otro criterio a priori que se tenga en cuenta, salvo que suceda otra cosa, para distinguirnos entre varones y mujeres. ¿Qué observa la genitalidad? Insisto, pene o vulva, varón o mujer. Entonces nos muestra que estamos divididos en dos. Ahora, cuando vimos lo LGBTIQ+, vimos una letra que la I hace referencia a las personas intersexuales. ¿Qué quiero decir con esto y por qué es importante nombrarlo aquí? ¿Por qué? Las personas intersexuales son aquellas personas que nacen con una genitalidad, bien, que no la puedo categorizar o colocar en ninguno de esos dos extremos binarios. Es decir,
la medicina observa y dice, esta genitalidad, en base a esto que yo aprendí, yo no puedo decir que sea un pene o que sea una vagina. Entonces, ¿qué se hacía? Y digo que se hacía porque hoy no se puede hacer más, aunque no sabemos si se hace. A esas personas se las intervenía quirúrgicamente, se les hacía una cirugía. ¿Para qué? Para que su genitalidad quedara enmarcada en cualquiera de estos dos extremos. Bien, y acá había hechos muy graves y vulneraciones de derechos muy graves, porque acá pensemos muchas cosas. Hablamos de bebés, hablamos de personas que recién nacen, a quienes se las intervenía quirúrgicamente, y en estos paradigmas que estamos viendo acá son paradigmas sociales y culturales, que en algunos casos tienen respaldo legal. Es decir, lo construimos cada día y a cada rato, y lo replicamos cada día y a cada rato. Vuelvo a esto de la intersexualidad. Son personas que nacen con una genitalidad que no la puedo colocar en ninguno de los dos extremos. Bien, hoy a esas personas no se las puede intervenir quirúrgicamente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿conocen personas pelirrojas? Hay más de 600 personas creo en la sala, y seguramente creo que la mayoría me levantaría la mano y me diría, sí, conozco. Ahora, si yo le pregunto, ¿conocen personas intersexuales? No sé si una persona me contestaría que sí. Bien, ¿y por qué hago esta comparación? Porque la población a nivel mundial, el porcentaje de personas intersexuales es el mismo porcentaje de personas pelirrojas. ¿Por qué a unas las conocemos y a otras no? ¿Porque unas existen y las otras no? No, porque a unas no las vemos. ¿Por qué? Porque no las nombramos, porque no las visibilizamos. Y al no nombrarlas y no visibilizarlas, a esas personas les negamos sus derechos. ¿Y por qué decimos les negamos sus derechos? A una persona intersexual, a quien se le intervino quirúrgicamente, si hizo un consentimiento, bien, esas intervenciones quirúrgicas, además, no solo que eran hechas sin su consentimiento, sino que no correspondían a un criterio médico. Es decir, no había un criterio médico que dijera hay que intervenir a esa persona porque si no se muere. No, el criterio era social y cultural. Es decir, tengo que categorizarte en uno de estos dos extremos. ¿Qué demostró la realidad? ¿Y que por qué no respondía a un criterio médico? Porque la mayoría de cirugías que se hacían eran, bien, se intervenía quirúrgicamente para que la genitalidad se pareciera más a una vulva o a una vagina. ¿Por qué? Porque ese tipo de operación era la más fácil de hacer. No, porque había otro criterio que dijera hay que hacer esto. En esos casos, como en muchos otros casos, a estas personas se les determinó para siempre su vida. ¿Por qué? Porque ese tipo de cirugía es irreversible. Es decir, a esa persona que acabó de nacer se le negó un derecho que es a vivir su corporalidad libremente y en todo caso a decidir en algún momento de su vida si se intervenía o no y a hacerlo obviamente con un acompañamiento profesional. En esto, ¿por qué digo lo siguiente? Se presenta esto como que la naturaleza es así y nos divide en dos. La naturaleza con esto nos demuestra que no existen solo dos genitalidades, sino que existen genitalidades de nacimiento, pero a veces cuando se cristaliza esa mirada, y esa mirada es o sos varón o sos mujer, ahí nos dicen, este es tu sexo, vos tenés este sexo, y también nos dicen, este es tu género. ¿Por qué esto? Porque es un binarismo sexogenérico. Porque la medicina observa la genitalidad, nos clasifica en varones y mujeres, pero en esa clasificación que hace de varones y mujeres también nos deposita expectativas en base a esa primera clasificación. Y cuando digo deposita expectativas, nos dice qué vamos a poder ser, qué derechos a qué derechos vamos a poder acceder y a cuáles no, qué roles vamos a ocupar en esta vida y cuáles no, si en algunos casos nos va a ser más fácil acceder a ciertos derechos y en otros casos no. Es decir, no solo se asigna sexo, es decir, no solo en base a la observación de la genitalidad nos dicen esta es tu genitalidad y por ende sos varón o sos mujer, sino que también se depositan expectativas en relación a qué vamos a poder hacer y qué no. Es decir, también se nos asigna un género, porque la idea de género es social y cultural. Hay cosas que en una sociedad se entiende que son, lo digo social y culturalmente, corresponden a varones y otras corresponden a mujeres. Que hay colores con género, que hay juegos con género, bien, que hay trabajos que tienen género, y eso, insisto, es en muchos casos la base de la desigualdad. Insisto, ¿qué tiene tal vez de criticable esta división binaria de las personas? No que demuestre que hay una realidad, que hay personas que tienen esta genitalidad, que hay personas que tienen esta otra, también que hay personas que pueden estar en el medio, sino lo que presuponen. Insisto, esta división binaria entre varones y mujeres no es objetiva, no es equitativa, no es simétrica, es todo lo contrario. ¿Por qué? Generalmente a las mujeres se las ha definido como lo opuesto al varón. Y pregunto, las mujeres
ser mujer no es ser varón. Bueno, me parece que estas son las trampas del lenguaje que en esas trampas, insisto, se van negando derechos. Desarmar el binario es un desafío, es decir, que nuestra mirada se corra el binarismo como lo único existente es un desafío, insisto. Y pensemos por qué a veces quedamos atrapados en esta mirada binaria, ¿no? Pensemos por qué sucede esto y por qué esa mirada, y en qué punto esa mirada binaria los determina en muchos casos. Por ejemplo, el ejemplo que yo les dije. Ustedes, si yo pasaba por aquí, ya me asignaban un género sin saber cuál era mi identidad de género. Cuando esto se conecta con este otro principio de la cisnormatividad, ¿qué implica? Que si nosotros al nacer nos dijeron son varones o son mujeres, en base a esa observación de nuestra genitalidad, también nos dijeron qué roles íbamos a ocupar en esta vida. Ahora, ¿por qué es normatividad? Porque esto se transforma en una norma, es decir, en lo que debe ser. ¿Qué pasa cuando una persona se corre de esa norma? Cuando una persona no se identifica, por ejemplo, con ese género que le asignaron al nacer. Bien, y acá aparecen las personas trans, bien, las personas no binarias, es decir, aquellas personas que no se identifican con ese género que le asignaron al nacer. Esta distinción es importante tenerla en cuenta para saber de qué hablamos cuando hablamos de personas trans o de travestis, transexuales y transgénero. Lo digo así rápidamente, son aquellas personas que, si seguimos el ejemplo anterior, nacieron, la medicina dijo en base a su genitalidad, sos varón o sos mujer, pero luego esas personas no se identificaron con ese género que les asignaron a nacer. O se identificaron de otra manera, bien, a quien les dijeron que era varón se identifica como mujer o se identifica como persona no binaria. Es decir, no se identificó con la norma. ¿Qué pasa cuando una persona se corre la norma? Acá aparece este problema. La diferencia se transforma en criterio para discriminar y criterio para dañar. Pensemos, la OMS hace 2 años dijo que la transexualidad dejaba de ser una enfermedad. Bien, ¿cuánto había de cultural en eso? Es decir, una decisión administrativa pasó a decir que las personas trans dejan de ser enfermas mentales, por ejemplo. Ahora, esto, en la práctica, ¿qué sucede? Hoy tenemos una ley, que es la Ley de Identidad de Género, que reconoce el derecho a la identidad de género. Bien, ¿eso implica que en la práctica las personas trans ya tengan una vida libre de prejuicios, discriminaciones? No. La brecha entre lo que dice la ley y lo que dice las prácticas aún existe. Vinculando esto con la heteronormatividad, nos vamos a orientaciones sexuales, ¿bien? Y nos situamos en un punto clave. ¿Por qué en un punto clave? Porque en este punto a mí me gusta siempre decir lo siguiente. Cuando hablamos de diversidad, generalmente, y cuando hablamos de personas lesbianas, gay, aquí en este punto la mayoría de las personas dicen, es cuando la respuesta que viene es, yo con esta temática no tengo problema, la tengo reclara, a mí esto no me produce nada, no me afecta, yo soy reabierto, redeconstruido, yo no es un problema. Pensemos si eso que decimos es realmente así. Acá, cuando me refiero a las orientaciones sexuales, me refiero a aquellas atracciones sexuales, afectivas, que podemos sentir hacia otras personas. Pero la heterosexualidad aparece también como una norma, ¿bien? Es decir, pareciera ser que la única forma de relacionarnos con otra persona de manera sexual, emocional y afectiva es entre personas y lo voy a decir entre comillas, del género opuesto, ¿bien? Esto es lo que define la sociedad y la cultura como persona heterosexual. Ahora, ¿qué pasa con las personas que se corren de esta norma? ¿Qué pasa con las personas lesbianas? ¿Qué pasa con las personas gays, bisexuales, pansexuales y demás? Es decir, que tienen otras orientaciones sexuales. Otro problema, las personas que se corren de la norma son patologizadas, es decir, son consideradas enfermas, son estigmatizadas, son criminalizadas, se las mata, se las violenta por el solo hecho de correrse de la norma, por el solo hecho de vivenciar una identidad de género o una orientación sexual distinta. Y vuelvo a este ejemplo de que en esta temática pareciera que la hemos superado. La OMS en el año 1990, pensemos cuando la OMS, Organización Mundial de la Salud, dijo las personas homosexuales dejan de ser enfermas. Es decir, un día la OMS dijo, les dio el alta a millones de personas, solo por un acto administrativo. Yo pregunto, los millones de personas lesbianas y gay que en el mundo deben haber existido, tuvieron que ir a su médica o médico de cabecera y decirle, che, ¿escuchaste lo que dijo la OMS? Ya no somos enfermos, ¿me podés dar el alta? No, no fue necesario eso. Digo, ¿cuánto había de social y cultural en ese hecho? Bien, para darnos cuenta de que la OMS solo dijo eso. Ahora, no reparó, no pidió perdón, no hubo otras consecuencias. Pero insisto,
¿En qué punto me detengo acá? ¿Cuánto había de social y cultural y cuánto no había de médico bien en esto? Y acá pregunto y les pregunto. Generalmente la respuesta a que esto ya está superado es decir a veces algo tan sencillo y tan simple como decir yo tengo un amigo gay o una amiga lesbiana. Eso solucionó todo. Bien, yo a esas personas les pregunto que lo superan con eso, ¿qué pasaría si el profe o la profe de tu hijo o tu hija sea lesbiano, sea gay o sea trans? ¿Qué pasaría, bien, si eso que vos decís que no te produce problema lo estás vivenciando muy de cerca? Bien, si eso que vos tal vez decís que no te produce problema, lo decís porque lo ves allá lejos. Bien, en esto me parece que es re importante pensar si eso que decimos tan livianamente es lo que en realidad pensamos, y tal vez nos vamos a dar cuenta cuando nos suceda. Pero siempre cuento un ejemplo que nos tocó vivir con una empresa, un grupo de empresarios con quienes estamos trabajando en la inclusión laboral de personas LGBT. Un empresario levantó la mano y dijo, yo quiero contar mi experiencia y decir que somos una empresa inclusiva. Y contó que un día uno de sus empleados, el mejor empleado, socializó, es decir, dijo cuál era su orientación sexual. Dijo que era gay, ¿bien? Cuando él se entera, dice, me enteré que Juan dijo que era gay, entonces ese día agarré y lo llamé. Lo llamo y le digo, Juan, mira, me enteré que lo dijiste y te quiero aclarar algunas cosas. Una, decirte que vos sabes que sos mi mejor empleado. Bien. Cuando él nos contaba a nosotros que Juan era su mejor empleado, dijo, mi mejor empleado, cuando contó esto, y debo decirlo, es tremendamente homosexual. Estas fueron las palabras textuales que dijo. Y ahí nos relata que lo llamó. Y cuando nos llamó nos dice qué le dijo. Nos dijo, Juan, vos sabés que soy mi mejor empleado, pero también te quiero decir que conmigo no se te vaya a ocurrir. Digo, esa persona estaba diciendo que era una empresa inclusiva, abierta a la diversidad. Pregunto, esa misma persona al resto de los empleados y empleadas, cuando se refiere a ellos o a ellas, les dice, ¿son tremendamente heterosexuales? Bien, que Juan haya dicho en su espacio de trabajo que soy gay, ¿implica algo más que eso? ¿Implica que fue y le dijo que quiere tener algo también con su jefe? Pero esto es la idea que tenemos, esto es la idea que nos ingresa como prejuicio a cada uno y cada una de nosotras, en algunos casos no, y se instala ahí y son nuestros lentes para mirar. Esto que él decía y él se presentaba como una persona inclusiva y respetuosa, no lo estaba haciendo, insisto, estaba deteniéndose en un punto y deteniéndose en ese punto que implica no haber filtrado esta información. ¿Por qué? Cuando hablamos de heterosexualidad, hablamos de familias, nos imaginamos una pareja tradicional. Ahora, cuando hablamos de homosexualidad no tenemos tal vez la palabra sexual. En este punto... ¿Ale? Sí. Perdón. En este ¿Me acaba el tiempo? Se te acaba el tiempo. Dale. Ya estaba terminando. 2 minutos y 2 minutos más para preguntas. Perfecto. Cierro. Bien. Importante en este tema de decir, che, esto que se nos presenta a nosotros como algo superado, pensemos si es tan así, ¿bien? Y después también este otro paradigma que es el paradigma adultocéntrico, ¿no? Cuando digo el paradigma adultocéntrico es esa mirada, no es dejar de ser adultos, sino dejar de hablar o de pensar por las niñeces y las juventudes, es decir, corrernos de esa mirada, generar diálogos intergeneracionales, y en esta temática también es re importante. ¿Por qué? Porque también si pensamos, cuando hablamos de las personas trans, por ejemplo, y yo pregunto si conocen a personas trans, generalmente la respuesta que viene es que sí, que conocen, pero conocen a personas trans adultas. Ahora, generalmente muy pocas personas hacen referencia o se imaginan una persona trans en un aula o se imaginan una persona trans de 5, 6, 7 años. Con esto, ¿qué quiero decir? Las personas trans no nacen a los 30 o 35 años. Nacieron en el mismo momento que nacimos todas las personas y muchas desde ese momento vivenciaron o intentaron vivenciar su identidad de género. Ahora, si lo pudieron hacer, no lo sé. Para cerrar y concluir de alguna manera, ¿qué digo con esto? Esto es parte, tenemos estos lentes, miramos de esta manera. Insisto, esto no es para juzgar o casa de brujas, nada de eso. Si nosotros no identificamos que estas prácticas son nuestras, no las revisamos. Y si no las revisamos, no las vamos a poder modificar. Insisto, el ejercicio es poder hacer esa introspección y darnos cuenta si esto es parte de nuestra mirada, es parte de nuestras prácticas, para poder revisarlas, y si las revisamos las vamos a poder modificar, y creo que si las podemos modificar, vamos a atacar el problema, la causa del problema, insisto, y no tener la mirada puesta en la víctima.
Y por último, decir esto, en el uso del lenguaje en relación a esto, se usa mucho la palabra fobia, y en esto, insisto, no hablamos de fobia cuando nos referimos a ciertos hechos de violencia hacia las personas LGBT. No es una patología psicológica, no sentimos los mismos síntomas que siente una persona que padece fobia. Son acciones y prácticas discriminatorias que están penadas por la ley, que están castigadas por la ley y que en algunos casos la pena configuran delitos. Entonces, en este sentido, insisto, la invitación es a poder mirarnos y mirar cuántas de estas prácticas nosotros reproducimos y revisarlas para, insisto, poder lograr que eso que dice la ley sea también real. Que esa igualdad legal que dice la ley sea una igualdad real y cada uno y cada uno de nosotros sea parte de esa construcción del cambio cultural. Bueno, nada más. Excelente, Ale. La verdad que eso, hablar de los desafíos y de los derechos, ¿no? que nos interpelan a todos los seres humanos. Yo tengo que contarles una muy mala noticia. A las 18:30 nos vamos a esfumar de esta sala, lamentablemente, así que voy a habilitar el chat. Entiendo que para una o dos preguntas van a tener que responder por sí o por no, más o menos, porque el tiempo está siendo demasiado tirano con nosotros. Bueno, acá preguntan, Ale, no es tiempo para bromas, pero están preguntando que si son alumnos tuyos, tienen aprobada la materia porque te estuvieron escuchando. Pero bueno, eso después respóndeselo. Preguntas, excelente charla. Muy bien, Nicolás y Ale. Yo no puedo seguir los comentarios porque van a 1000. No, es una habilidad que no tengo. Bueno, habla de esto de los prejuicios vinculados con la falta de educación, ¿no? Y eso vuelve vulnerable a las personas. Pregunta Mercedes. Sí, diga. Luciana Larregain. La pregunta es para Nicolás, pero también supongo que Alejandro Escudero también va a participar. Dice, ¿por qué las mujeres son las que están detrás de las luchas por los derechos? Pregunta para Nicolás. Ahí simplemente porque tenemos poquito tiempo, decir, no son las únicas que están detrás de la lucha de los derechos, simplemente hay más y dobles y triples vulnerabilidades que se ejecutan o que llegan o que se encarnan en las mujeres, entonces por ahí esas luchas cobran mayor relevancia o nosotros desde nuestra fundación le damos prioridad, ¿no? Pero no son las únicas, claramente. Hombres, mujeres, todos, todas, todes, estamos en la lucha de conseguir y ampliar los derechos para todos. Por ahí preguntaban que querían saber sobre seguridad. Bueno, se me fue la pregunta, pero era para Nicolás. Yo quizá les vuelvo a repetir que vamos a compartir los enlaces de la Fundación Plurales e información que nos compartió Nicolás para que todos puedan acceder. Pregunta para Alejandro Escudero. El dejar hacer o la inacción del Estado o falta de control deja en situación de vulnerabilidad a cierto grupo de personas. ¿La falta de educación vuelve vulnerable a cierto grupo de personas? Pregunta de Nico García. La respuesta para Nico es la mayor responsabilidad en la vulneración de derechos y el principal vulnerador de derechos y derechos humanos, el vulnerador de derechos humanos solo puede ser el Estado. Entonces la mayor responsabilidad está en el Estado. Y cuando decimos Estado hay que aclarar que el Estado lo conformamos todos, pero la responsabilidad está en los gobiernos, ¿bien? Entonces es una responsabilidad indelegable.
ejecutar políticas públicas para que eso no suceda, obviamente que sí, que le corresponde necesariamente al Estado. Y en relación a la falta de educación, cuando decimos falta de educación, entiendo que es falta de acceso a la educación. Obviamente que el no acceder a derechos básicos nos pone, insisto, cuando alguien no accede a derechos básicos porque está en un contexto que nos vulnera, nos produce daño, nos vulnera derechos, nos produce un daño como persona. El no acceder a derechos básicos, obviamente, que luego de eso nos hace vulnerables. Y la educación es un derecho humano fundamental, entonces creo que con eso respondo, ¿no? Por si se corta, les repito que la charla la vamos a compartir con todos los estudiantes a través de la mensajería de Canvas. Hay varias preguntas para Ale Escudero, también nos va a compartir enlaces en donde se puede seguir investigando o informándose sobre esta temática. A ver si me falta algo. Antes que nos saquen, agradecerles nuevamente a los dos por ayudarnos a mirar con otros ojos, ¿no?